muchos temas que conversar con nuestro invitado de hoy, que es el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín. Buenos días, embajador, bienvenido. Buenos días, es un placer estar de nuevo en este programa, Uno más Uno. Es la segunda vez que participo Así es. a este programa y es con el mismo placer estar aquí para Y conversar. le agradecemos muchísimo que siempre atienda nuestras invitaciones. En esta ocasión, el motivo de tenerlos aquí con nosotros es para analizar la situación de su país y las relaciones bilaterales con nosotros. En Haití hay una profunda crisis política y algunos temen inclusive porque esto desemboque en una confrontación armada entre el gobierno y la oposición. Cuéntenos cuál es la versión suya sobre esta crisis. Bueno, mi punto de vista es que estamos todavía en un proceso de aprendizaje democrático, que el sector político debe entender que el poder se gana por vía democrática. Bueno, hay un grupo de oposición política que cree que el presidente Jovenel Moïse tiene que ya terminar su mandato. Sin embargo, está claramente dicho en la Constitución que tiene un mandato de 5 años y empezó el día 7 de febrero de 2017. 2017 más 5, 2022. Pues una interpretación del artículo 134.2 de la Constitución que crea una cierta confusión, pero es más por voluntad política. Creo que el camino es el diálogo político. El presidente siempre dice que tenemos que dialogar y además que el Consejo Electoral publicó un calendario electoral que se debe respetar para renovar el personal político. Creo que es el camino y yo espero realmente que entre todos los actores políticos, la sociedad civil, entiendan ir por este camino, porque es el camino de la paz y la pacificación social del país para que podamos avanzar. Sobre lo que señala de la interpretación que se puede hacer sobre el artículo 134 de la Constitución haitiana, ya el Poder Judicial lo ha interpretado y dice que efectivamente, tal como demanda la oposición, el presidente Jovenel Moïse tendría que salir ya del poder. Es una parte del Poder Judicial, es decir, no son todos, incluso no es una versión oficial de interpretación de la ley. Sin embargo, sí hubo un grupo de abogados que fueron por esta interpretación. Sin embargo, también existen muchos sectores, incluso del mundo internacional, como la Organización de Estados Americanos, a la ONU y la OIF, también entendieron que el mandato del presidente Jovenel Moïse llega hasta 22. Pues estamos en una interpretación, pero vamos a hablar un poco de eso. El artículo 134.2 dice que el mandato del presidente empieza en febrero si las elecciones se realizaron en octubre o en noviembre antes del año que empieza el mandato. Sin embargo, si empieza el mandato después de febrero del mismo año, es decir, si las elecciones no se realizaron en noviembre, por ejemplo en marzo, y empieza el mandato del presidente en abril o en mayo, como pasó con Martelly o Preval, entonces él tiene que irse el mismo año que cumple 5 años, aunque faltaba 3 o 4 meses. Es decir, que empieza después de febrero. En el caso de Jovenel Moïse, y se realizaron las elecciones en noviembre de 2016 y empezó tal como lo prevé la Constitución el 7 de febrero de 2017. Entonces está claro. Lo que más hay que agregar es que en los años 2019 y 20 la oposición política estaba proponiendo al presidente Jovenel Moïse salir de la crisis política aceptando perder un año de su mandato. Es decir, lo que era hace un año una propuesta política, ahora la gente lo quiere interpretar como si fuera un hecho constitucional. Estamos en medio de Bueno, lo de una cierto es confusión. que el país está dividido. Ahora al presidente de Haití se le está acusando de ser autoritario y actuando como un dictador. Inclusive Estados Unidos acaba de poner su grito de alarma por la anulación de jueces, la destitución de jueces de manera irregular, según Estados Unidos. El hecho también de que no se hayan convocado a elecciones legislativas en el
plazos que establece la Constitución y no se han podido realizar, o que el gobierno no haya garantizado que esas elecciones se realicen, es otro indicador del autoritarismo que se le atribuye al gobierno. Y la agresión a periodistas en el marco de algunas manifestaciones, que era también otro punto de alarma que ponía Estados Unidos. Bueno, sin embargo, cuando uno analiza de cerca la situación, no se puede decir que realmente estamos en una situación de dictadura. Sabemos lo que es dictadura y la gente que lo dice tiene experiencia de Duvalier, de momentos realmente que la dictadura. En el caso de los jueces estamos en una situación donde hubo prueba que 2 jueces participaron en un intento de golpe de Estado y la ley haitiana da provisión legal al presidente para tomar decisiones. Entonces, no es un acto que se puede calificar de dictadura. Sobre ese hecho, embajador, porque ciertamente vimos cuando el presidente haitiano denunciaba una conspiración, decía que había unas 20 personas implicadas, pero pruebas como tal no hemos visto. O sea, ¿cuáles son esos argumentos, cuáles son esas pruebas que tiene el gobierno? Bueno, hubo grabación de diálogo, de conversaciones muy claras que estaba preparando la operación. Incluso es una prueba de democracia. Un juez liberó al juez de casación que estaba implicado, ya no está preso, está libre. Y bueno, porque el Poder Judicial se concentró para defender a su colega. Entonces, ¿de qué dictadura estamos realmente hablando? En otros momentos de la historia, desgraciadamente, podía ser diferente. La realidad es que el pueblo se está manifestando. La manifestación del domingo se dice que fue multitudinaria, según todas las informaciones periodísticas que se han divulgado. Hay personas que denuncian que están siendo perseguidas y que han tenido que huir. Aquí en la República Dominicana ha llegado un grupo de al menos 4, incluyendo a un ex alcalde de la capital, haitiana. En medio de todo esto, ¿cuál es la salida que ustedes proponen? ¿Cuál es la salida que se podría visualizar? Tomando en cuenta que sin la oposición ninguna elección va a ser legítima. Vuelvo y repito que no hay otro camino que el diálogo político y la vía democrática, las elecciones. Pues no estamos en 2021, pues no se puede repetir la historia de las dictaduras o de los golpes de estados. Es la vía. Los actores tienen que racionalizarse e entender que es para el beneficio del pueblo entenderse y encontrar un acuerdo, porque nada se gana en medio de inestabilidad política. La gente lo que quieren es paz, lo que quieren es poder trabajar, poder vivir de manera decente. Es decir, estamos en una situación donde está politizando demasiado la vida nacional, ¿no? Entonces los actores políticos tienen que encontrar cómo dialogar sin tener que bloquear la vida social. Es decir, se puede haber diálogo entre los actores políticos y la vida sigue. ¿Ha hecho algún esfuerzo? O sea, ¿ha habido alguna iniciativa, ya sea del gobierno o de la oposición, para convocar ese diálogo? Claro, varios intentos, incluso los 10 senadores convocaron un diálogo nacional y la primera institución que invita a los senadores a dialogar fue la presidencia y para encontrar una salida a esta situación. Ahora yo pregunto, ¿cómo se va a sostener el régimen haitiano, el gobierno haitiano, en un momento en que la oposición está en contra, la iglesia está en contra, grupos empresariales importantes están en contra, una parte de la comunidad internacional está en contra? ¿Cómo llegar? Y además está afrontando una crisis económica que se agudiza con los altos precios de los alimentos en los mercados internacionales, el petróleo. Haití no produce petróleo, sube todos los días. ¿Cómo se va a sostener ese régimen? ¿Cómo va a llegar al 7 de febrero del año próximo ese gobierno? No es la primera vez que Haití está pasando por momentos difíciles y siempre hemos encontrado camino para salir y para avanzar. Y es mi confianza, ¿no? que sí se puede encontrar. Incluso no
no que la comunidad internacional está en contra. Ya he dado el ejemplo de la OEA, de las Naciones Unidas, que dicen que hay que ir por la vía electoral y hay que respetar el calendario electoral. Lo que hay que hacer es pacificar la situación para que podamos realizar las elecciones. Es decir, lo que está pasando no es lo que son consecuencias de la inestabilidad política o de la práctica de la violencia política para resolver los problemas. Entonces, primero hay que resolver este problema, hay que cambiar el método de diálogo político, hay que cambiar el método de resolución de los conflictos para poder solucionar los problemas básicos como el precio del costo de la vida. Embajador, y sobre las mínimo 4 personas que están en territorio dominicano, entre ellos un exgobernador, el exalcalde de Puerto Príncipe y 2 policías que habían sido sindicados por el gobierno haitiano como parte de ese complot. ¿El gobierno haitiano ha hecho algún acercamiento, ha hecho alguna petición al gobierno dominicano en algún sentido? Bueno, todavía no es el caso, pero hay que precisar, por ejemplo, en el caso de Yuri Chevry, que fue el alcalde de Puerto Príncipe, él terminó su mandato siendo de la oposición, es decir, no fue elegido en el mismo partido que el presidente y pudo dirigir la ciudad sin problema. Incluso ya después de terminar y estaba viviendo en el país y que yo sepa no hubo una persecución política en contra de él. Sin embargo, sí hubo índice que participó en unas actividades ilícitas y había una orden de arresto en contra de él. Entonces no es que hubo una persecución política, es por índices y por el Poder Judicial que comprendió que él participó en unas actividades ilícitas y salió el ¿Cuáles fueron esas Entonces, actividades ilícitas? bueno, pues las infracciones que le acusan que le acusa el Poder Judicial es asesinato, intento de asesinato y asociación de malhechores y todo eso. Entonces, él salió del país sabiendo que está en esta situación, no que está en situación de persecución política. ¿El gobierno podría apoyar una iniciativa encaminada a celebrar las elecciones adelantadas? No, hay un calendario, es decir, en abril se debe celebrar el referéndum porque estamos en contexto de reforma constitucional. En septiembre ya tener la primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales. Y si hay necesidad, perdón, en octubre y noviembre tener la segunda vuelta. Pero la oposición no está de acuerdo con ese calendario. Con ese cronograma. Y además tiene desconfianza del órgano rector de las elecciones. El diálogo podría incluir reestructurar ese órgano. Mira, todo lo que puede concluir en una situación de paz es bienvenido. Entonces, lo primero es que hay que ponerse a dialogar. Y ahí van a encontrar un camino, a ver cómo se puede salir de esta situación. Porque lo peor que puede pasar es cada uno por su lado Bueno, la oposición no quiere diálogo con el actual gobierno, pero lo considera ilegítimo. Han escogido a un presidente alterno, podríamos decir presidente entre comillas, porque con la experiencia que vivimos ya en Venezuela sabemos que este tipo de presidente hace muy poca cosa, ¿verdad? Sin poder alguno. Pero bueno, esa es la situación que hay. Sí. Y se debe entender que es lo que pasó con el presidente, usted mismo lo dijo, ¿no? Este presidente, entre comillas, no estamos en un contexto de seriedad política. Tenemos que ir más allá de eso y proponer soluciones más adecuadas, más racionales. Bueno, y frente a las declaraciones de Estados Unidos, porque son duras, ¿qué usted opina? ¿Cuál declaración? Estados Unidos está acusando al régimen de adoptar medidas dictatoriales y cita, entre otras, la destitución de jueces. No tengo conocimiento de una tal declaración. Sin embargo, aparecen hoy en todas las agencias informativas. Fue ayer, aparece ser una noticia internacional, tal vez más trascendente. Y esto sí que coloca, porque usted sabe perfectamente que Estados Unidos tiene mucha influencia en la OEA y tiene mucha influencia también en Naciones Unidas, y probablemente estos órganos
revisen su postura frente a Haití. Sí, pero sin embargo Haití también es un país soberano, es también un país que va a un camino democrático pero acepta unas preocupaciones de otros estados que sí pueden, y en caso de que sea necesario, expresar su preocupación. Creo que Estados Unidos expresó su preocupación en lo que ahora está pasando con el Poder Judicial, que se está implicando en la política. Y realmente es de interés común que el Poder Judicial se quede fuera de la política. Creo que es desde esa perspectiva que el presidente concluyó el mandato de los 3 jueces y sospechosos de implicación en intentos de golpe de Estado. Y la preocupación, embajador, por vulneración de derechos en el marco de esas manifestaciones. Hace un rato le mencionaba el caso de periodistas y vimos que en una de las recientes hubo 2 periodistas que resultaron heridos. ¿Qué respuesta usted daría ante eso? Mira, no tengo conocimiento de este caso de esos 2 periodistas, pero a veces cuando hay manifestaciones y hay expresiones violentas en estas manifestaciones, puede haber enfrentamientos entre la policía y en esa población, pero si una persona, por ejemplo, un periodista ha sido agredido, él puede tener una queja y se identifica lo que pasó y se puede tener una solución desde la justicia. No es que estamos en un contexto Pero de hasta ahora no ha impunidad pasado total nada de de la eso. Policía Nacional. La denuncia la ha hecho la prensa nacional e internacional, y no ha habido Estados Unidos respuesta también ayer. no ha habido respuesta del gobierno frente a esa denuncia de agresiones. Bueno, seguro que si hubo quejas, formalmente se debe Pero las analizar quejas, para las encontrar quejas una forma. está clarísimo que cuando hay denuncias de este tipo no hay que esperar que haya una denuncia formal en un tribunal ni nada de esto. Le corresponde a las autoridades en cualquier país del mundo actuar, investigar, y eso no ha ocurrido en Haití. Pero eso ha pasado, sí, eso ha pasado que un policía, 2 policías se pasaron una gestión de una manifestación y se ha tomado medidas en contra de ellos. Ya bueno, lo que tenemos para concluir esta entrevista es que abogar porque haya una solución pacífica. En Haití lo que pasa ya nos afecta aquí, Claro. y quiéranos o no. Y lo que más desea el pueblo dominicano es que haya también una convivencia pacífica en las relaciones de ambas naciones, pero además Haití es una nación reconocida que está tratando de construir su democracia con tantas dificultades, caramba, Claro. tantas dificultades. La solución pacífica de los ¿Alguna propuesta final? Bueno, creo que, como lo acabo de decir, hay que racionalizar la gestión política. Es decir, estamos en una situación donde la gente tiene que entender, no vamos cada 4 o 5 años a derrocar a un presidente, que no es la pedagogía. En todos los países a veces hacen crítica a un gobierno, pero ¿qué hace la oposición política? Se prepara para ir a las elecciones y ganarle en las elecciones. Es decir, un poder ejecutivo que no responde a la necesidad del pueblo fácilmente le puede ganar las elecciones, entonces no es difícil. Creo que por este camino tenemos que ir entendiendo, por eso que empecé a decir, y por decir que estamos en un proceso de aprendizaje democrático, que se debe entender que se saca un presidente del poder por la vía electoral. Ojalá se puedan graduar. Sí, correcto. Bueno. Muchísimas gracias, embajador Smith Agustín, quien es un hombre que ha vivido en República Dominicana durante muchísimo tiempo. Mil gracias por haber atendido a nuestra invitación, y ya ustedes han visto la versión del gobierno haitiano sobre lo que está pasando en nuestro vecino país. No se muevan, porque cuando volvamos tendremos a María Teresa Cabrera, quien es experta en educación, analizando la posibilidad del retorno a clase presencial en la República Dominicana. Así que no se muevan. Gracias.